yo ando muy presente, no es de pena ni de llanto, por eso es que cuando canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleva el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleva el pueblo voy. Son muy pocas las mujeres cuando de tocar un instrumento se dice, eligen la percusión o en su defecto las congas, como es el caso de Lisette, una joven caleña enamorada de la música. Bueno, la verdad, ese instrumento, mi primer clase la tuve a los 15 años, pero como tal, la interpretación del instrumento la tengo hace 5 años, desde que entré a estudiar música y ya me gradué y todavía sigo estudiando el instrumento y aprendiendo cada día más. Entre el ritmo, el buen oído y su acompañante fiel, sus congas, así es ella, un amante más. ¿Qué me inspira? Todo. Yo creo que la vida, la misma música, tu familia. Hay muchas inspiraciones en el mismo instrumento, lo espiritual, todo lo que uno puede alcanzar con este instrumento y con todos en general es algo impresionante. La inspiración es la misma música. Aquí no hay diferencia de género, solo está en el sentir, en el gustar y por supuesto, la música está por delante. Muchas personas dicen, listo, eso es un instrumento que solamente tocan los hombres o que en general se ve interpretado por los hombres. Y bueno, es algo que se ha ligado así porque es una cuestión de rol de género, que requiere peso. Pero de hecho no quiere decir que una mujer no pueda llegar a desarrollar este peso que se necesita, pero eso es poco a poco y con mucha constancia. María Cristina me quiere gobernar, y yo sigo la corriente, porque no quiero terminar. Las metas, los sueños, todo lo que tú planees, se hace realidad. Bueno, para todas las mujeres soñadoras, en general, sean músicos o no sean músicos, nada, sencillo. Mujer, si tú quieres algo, si deseas algo, si anhelas algo, si realmente lo quieres, pues hazlo, atrévete, intenta, porque la verdad no vale la pena limitarnos. Invito a todas las mujeres para que nos montemos en la bicicleta de los sueños y pedaleemos ante ellos, para ellos. La verdad hay mucho camino por recorrer y tengamos en cuenta que la constancia vence, el esfuerzo, el estar ahí siempre, la verdad siempre da resultados. Así que pues todas invitadas a que sigamos soñando. Ella es una mujer, Doña Aleja. Realiza Tatiana Arce. Con pasión, con ternura.